Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta, que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Alerta, Dios de fiesta. Expresa Dios de fiesta, su palabra es alegría, alegría. Avance, alerta. Hermanos, eso es el Señor. Hermanos, todos sean bienvenidos a seguir disfrutando de su palabra profética. Como todos los viernes, el Señor nos convoca como un ejército, como un batallón, para recibir una palabra más de comando, para seguir alineando, Señor, el ejército, Señor, para que podamos ejecutar la obra del Señor. Amén. Así como disfrutábamos antes de iniciar esta comunión con el video de apertura, hoy Dios es un Dios de fiesta, no es un Dios de alegría, sino que es un Dios de fiesta. Y si el Señor nos dice a la derecha, vamos a la derecha. Si el Señor nos dice a la izquierda, vamos a la izquierda. Y si el Señor dice que avancemos hacia adelante, nosotros avanzamos, porque Dios nos está dando su palabra profética para que nosotros podamos tener una sola dirección, una sola voz de comando, un solo sentir. Amén. Hermanos, antes de iniciar este encargo, ¿qué tal si ponemos esta comunión en las manos del Señor? Para que el Señor en esta noche esté hablando a través de todos sus siervos, su palabra de comando, su palabra profética. Amén. Señor Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, gracias por tu palabra profética, esta palabra que nos está dando dirección. Queremos que en esta noche, Señor, podamos tener un corazón puro, Señor, delante de usted, para poder practicarla, para poder amar tu palabra, Señor, y así ejecutar y hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos que usted nos use en esta noche. Amén. Hermanos, esta semana el Señor tiene un encargo muy especial. Ya estamos en la semana 3 de la serie Palabra, Vida y Edificación. Es la serie, el encargo general que estamos disfrutando, el Evangelio de Juan. Y el tomo que estamos disfrutando es El Enviado de Dios. Dentro de este tomo, El Enviado de Dios, estamos disfrutando ya la semana 3, que tiene como encargo el pan que descendió del cielo y da vida al hombre, al mundo, perdón. Dice, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el Señor iniciaba, hermano, este encargo, recordando, hermano, un encargo que Dios dio desde el año 2020, hermano, un encargo, una promesa, una profecía que el Señor dio en el Salmo 110, versículo 3. Vamos a leerlo, dice Salmo 110, versículo 3, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de ¿qué? De tu juventud. Hermano, hoy la palabra, hermano, que Dios está dando, que es el mismo Cristo, el mismo Señor, porque quien hace la obra es la palabra. Hoy el Señor ha dado una promesa, una profecía, hermano, y desde el año 2020 hasta el tiempo que estamos viviendo, desde que se transmitió esta palabra, esta profecía, hermano, en cuanto al Salmo 110, versículo 3, de que se va a presentar voluntariamente, hermano, un ejército, hermano, hoy estamos viendo el resultado, hoy estamos viendo los milagros, hoy estamos, hermano, experimentando lo que Dios había prometido, solamente por creer y obedecer en la palabra profética. Hermano, en cuanto a este encargo, hermano, iniciando este encargo, el Señor nos recordaba una vez más en cuanto a la aurora. Esta aurora que representa el inicio del regreso del Señor, nos decía, ¿quién vendrá como la estrella de la mañana?
Hermano, sabemos que hoy vivimos en tiniebla, hermano, este mundo con su sistema, ahogando a la humanidad, hermano, nublando, hermano, su entendimiento, su corazón endurecido, hermano, para las cosas del Señor. Pero, hermano, un día, hermano, la aurora, hermano, el milagro de la aurora, hermano, un día el Señor vendrá. Pero antes de ese acontecimiento de la aurora, dice el Señor también, que hay un rocío, ese rocío de la aurora, hermano, que son gotas, hermano, muy, muy, muy pequeñitas, hermano, que nosotros podemos percibirlo cuando hay humedad en los árboles, hermano, en los pastos, hermano, y ese rocío, hermano, hoy está siendo visto, hermano, en nuestros niños, en nuestros preadolescentes, en nuestros adolescentes, en toda la tierra, donde se está formando, hermano, un poderoso ejército de jóvenes santos. Hermano, pero ¿para qué es este ejército? Hermano, ¿para qué es un ejército de jóvenes santos? Un ejército es para luchar, para combatir, para pelear. Hermano, hoy este ejército que se está formando es para luchar por los intereses del Señor, para luchar por lo que está en el corazón del Señor, el sueño de Dios, que Él quiere establecer su reino aquí en la tierra. ¿Cómo lo quiere lograr el Señor? ¿Cómo lo puede lograr? Formando un poderoso ejército. Y ese ejército, hermano, se está formando desde el de más pequeño hasta el mayor. Dios está formando este ejército que es poderoso. Por eso el Señor nos decía, gracias al Señor por el ejército de jóvenes santos que se está formando con quienes, con nuestros niños y adolescentes. Son como gotas de rocío en el seno de ¿qué? De la aurora. Hermano, y este versículo también el Señor nos lo mostraba en otra versión, una versión que el Señor a través de nuestro hermano Pedro Don, hermano, ha usado bastante, King James, actualizada, dice, tu pueblo se presentará generosamente en el ¿qué? En el día de la convocación, en los montes santos, más numeroso que las gotas del rocío en el seno de la aurora, tendrás tú ¿qué? Ejército de jóvenes santos. Hermanos, voluntariamente, aquí dice generosamente. Hermano, hoy estamos viendo en la tierra, hermano, que se está presentando, hermano, generosamente. Los niños y preadolescentes, adolescentes, jóvenes, hermano, voluntariamente. Hoy podemos ver fruto de ellos, hermano, un PAT aquí en Colombia. Hermanos, guerreros del Señor, jóvenes, hermanos, se han presentado ¿qué? Generosamente, voluntariamente. Hermano, hoy en el CP, hermano, casa de adolescentes en nuestro país, ya más de 80. Hermano, un ejército se está formando. Hermano, ¿por qué? Por creer al Salmo 110, versículo 3. Hermano, es solamente creer. El Señor habló a través de su canal, de su profeta, el apóstol, nuestro hermano Pedro Don. Hermano, nosotros creímos a esta profecía, a esta palabra de comando. Hermano, y cuando nosotros creemos con sencillez, con humildad, hermano, creyendo con un corazón puro, hermano, las cosas van a acontecer, los milagros van a acontecer. Hermano, y aquí en nuestro país y aparte en toda la tierra, el evangelio del reino, hermano, se está llevando. Hoy en nuestra ciudad, en Valledupar, hermano, con una casa de colportores, 8 colportores, hermano, ¿quiénes son estos? Aquellos que se presentan generosamente, aquellos que se presentan voluntariamente. Pero hoy el Señor también quiere que su iglesia se presente voluntariamente a luchar por las cosas del Señor. Si el Señor nos convoca a hacer colportaje dinámico, unirnos en nuestros sectores, necesitamos salir, porque el Señor cuenta es con este ejército, hermano, y usted la manera es estar de cerca con el Señor, estar de cerca con los adolescentes, estar de cerca con los jóvenes. El Señor nos decía que dice aquí, quiero leerlo, hermano, textualmente, dice, después de esta revelación, desde el año 2020, hermano, en cuanto al Salmo 110, versículo 3, el Señor decía, muchos milagros han sucedido entre nosotros. Nuestros niños comenzaron a salir con sus padres a predicar el evangelio, practicando que Él puede orar por usted. Eso es lo que estamos viendo, hermano. Hoy desde los niños, hermano, desde más pequeños, hermano, ya tienen ese amor hacia la palabra, tienen ese amor en cuanto a ir a predicar el evangelio del reino. Hermano, ¿quién, hermano, le colocó eso en su corazón? La palabra. Ellos ver, transcribir, rumiar, disfrutar, hacer grito de guerra, un ambiente, hermano. Ellos comenzaron a salir, hermano. ¿Desde qué? Desde que
el Señor transmitió esta revelación. Dice, están orando por las personas en las calles. Poco a poco, ese sentimiento fue despertado ¿a quiénes? A los preadolescentes y adolescentes, quienes comenzaron a aparecer como gotas de rocío. Esto es muy positivo, amén, porque en estos tiempos finales hay un bombardeo mediático. ¿Sobre quiénes? Sobre los adolescentes, intentando convertirlos en víctimas de ideología nociva para hacerlos sucumbir. Hermanos, hoy ver a nuestros niños, hoy ver a nuestros preadolescentes y adolescentes salir a las calles, hermanos, a decir puedo orar por usted, a orar por las personas. Hermanos, no es una actividad, es algo grande. Se está haciendo la obra del Señor. Hermano, ¿y con cuántos ataques este sistema quiere acabar los niños, preadolescentes y adolescentes en toda la tierra? También a nuestros adolescentes, a sus hijos. Hermano, ¿y cómo no guardarlos, hermano? En el Señor, en el ambiente que el Señor nos está mandando, transcribiendo, siendo gritos de guerra, haciendo inmersión, ejercitando el Espíritu. Porque hoy el Señor cuenta con un ejército y asimismo también cuenta con los valientes de David, aquellos que luchan, aquellos que respiran por las cosas del Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amén, amada iglesia, Jesús es el Señor. Gracias al Señor, hermano, por lo que Dios está levantando en nuestros tiempos. Amén. Levantando a los valientes de David. Cuando estábamos rumiando, hermano, la palabra esta semana, el Señor trajo a memoria algo que sucedió en el 2017. Resulta que en el 2017, hermano, el siervo, nuestro hermano Pedro, Dios le muestra y le da revelación cómo nos encontramos nosotros a nivel global, hermano. Una actitud de apatía, de dejar las cosas para después. Y la iglesia, hermano, no puede estar en esa condición. Y fue en ese momento cuando Dios le revela a nuestro hermano que nosotros necesitábamos tres cosas. Necesitábamos entusiasmo, necesitábamos excelencia y necesitábamos inclusión. Que recuerdan que eso se tocó por mucho tiempo, ¿verdad?, en medio nuestro. A partir de ese momento, hermano, el Señor le mostró que tenía que haber una reacción en medio nuestro. Y para ver una reacción, la iglesia tenía que empezar a verse como un ejército. Y en ese momento nuestro hermano llama a un grupo de jóvenes para, ¿verdad?, ayudarlos a que puedan llevar a cargo esta visión. Y lo que ellos le responden a él, hermano, es cuál es exactamente nuestro papel, qué tenemos que hacer. Y lo que el Señor le muestra a nuestro hermano Pedro, hermanos, lo lleva directamente al libro de Crónicas y le recuerda ese momento cuando David tuvo sed y aquello, él suspiró por agua porque tenía sed, y los valientes de David que estaban cerca de él inmediatamente, hermano, irrumpieron en un campamento filisteo, porque el manantial se encontraba dentro del campamento filisteo. Irrumpieron, hermano, se metieron en contra de los ejércitos, batallando, peleando, solamente por cumplir el suspiro de su Señor. Hoy, hermano, estamos en lo mismo. Dios está suspirando para que nosotros hagamos su voluntad, pero nuestra reacción, hermanos, es que debemos obedecer al suspiro del Señor. Y hoy, hermano, está pasando eso. Dios está levantando en medio de nosotros valientes de David, que, hermanos, tienen una visión de la edificación de la casa del Señor, es decir, tienen una visión de la obra, pero también tienen una visión del reino de Dios. Y es que, hermanos, para que nosotros podamos servir como valientes, como capitanes de tropa, necesitamos tener esta visión. Debe haber una visión enfocada a la edificación de la iglesia, pero también debe haber una visión enfocada al establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Y por eso, hermanos, es que nosotros necesitamos luchar para eso. Si ustedes se van, por ejemplo, a Primera de Crónicas 12, los animo a que puedan disfrutar ese capítulo en su casa. Verán cómo fue todo el reclutamiento de los capitanes, ¿verdad?, de los valientes de David. Y es algo impresionante, hermanos, porque a pesar de que David tenía una gran tropa, y miren que la tropa estaba conformada por pobres, enfermos, minusválidos, hermanos, personas que estaban huyendo y que habían llegado donde David. Esas eran las tropas, pero Dios necesitaba establecer capitanes también. Hoy tenemos unas tropas, hermanos, maravillosas, que son nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿verdad?, la iglesia, pero Dios necesita levantar capitanes, hermanos. ¿Por qué? Porque una tropa necesita cuidado.
¿Y quién va a cuidar a las tropas hoy? ¿Quién va a cuidar a nuestros adolescentes? ¿Quién va a cuidar a nuestros niños, a los jóvenes, a los hermanos que están llegando nuevos a la iglesia? Los capitanes. Usted, hermano, fue llamado para ser un capitán, una capitana. Y la función, hermanos, principal es cuidar primeramente de a las tropas. Hermanos, y que cuando cuidamos a las tropas hay que hacerlo de manera integral. Nosotros debemos tener esta visión, hermanos, de que estamos sirviendo con personas y que ellos, hermanos, esperan que nosotros le demos una voz de comando, y esa voz de comando viene a través de la palabra profética. Por eso es que los capitanes no podemos separarnos de su hablar, de lo que el Señor está hablando a la iglesia hoy, pero no podemos descuidar el estado de nuestras tropas. Amén. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 14, vemos que Dios levantó un hombre, al rey de Tiro, que se llamaba Hiram, para que Dios lo utilizara y enviara materiales y enviara artífices. ¿Qué era un artífice? Un artífice es una persona que es hábil, un experto en cierta obra de arte, de escultura. Eso es un artífice. Y Dios levantó a Hiram, rey de Tiro en ese momento, para edificarle una casa a David. Pero hermanos, gracias al Señor, porque no solamente envió los materiales, sino que también envió personas que eran hábiles para esa obra. Vamos a tocar un poco en este punto y voy a leerles un versículo. Por ejemplo, buscamos Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 13, y dice: yo pues te he enviado un hombre. Esto fue para los tiempos de Salomón. Este Irán que se menciona aquí es un Irán diferente al rey de Tiro, que sucedió en los tiempos de David. Y miren las características de este hombre: un hombre hábil y entendido. Amén. Miren las características de este hombre. Ahora, si miren el versículo 7, cuando Salomón le hace el pedido al rey de Tiro, dice: envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana, azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Y finalmente, hermanos, está el versículo 14, donde muestra la historia de quién era Hiram, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual era una región donde había muchos expertos en obras, ¿verdad?, artífices, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura, azul, el lino, carmesí, y sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pidan con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. ¿Qué nos muestra todo esto, hermano? Que nosotros como capitanes necesitamos ser hombres hábiles, pero no con una habilidad humana, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Pero hermanos, hoy para la edificación de la casa de Dios necesitamos ser hábiles en la escultura. ¿Y sobre quiénes estamos esculpiendo? ¿Quiénes son estos materiales de oro, plata, carmesí que se mencionan acá? Nuestros adolescentes, los hermanos nuevos que ya están llegando a la iglesia, que necesitan ser cuidados, que necesitan ser introducidos al servicio, a la guerra, al colportaje, a la red de cuidado. Hermanos, somos aquellos capitanes que no solamente estamos acá no estamos acá para dar órdenes o para establecer una autoridad, no. Estamos primeramente para cuidar a las tropas que Dios nos está confiando, hermanos, para la edificación y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Para terminar acá, hermanos, los jóvenes maduros, aquí leo textualmente, los capitanes de tropa, tienen a los adolescentes como un recurso humano a su disposición, pues todo ejército necesita tener capacidad de movilización. Por lo tanto, un capitán necesita tener la capacidad y el poder para movilizar las tropas. ¿Esto de dónde viene, hermano? No viene de alzar la voz, no viene de regañar, viene de disfrutar la palabra y tener la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la tropa, el joven, el adolescente identifica un testimonio, identifica autoridad, identifica que el capitán tiene la presencia del Señor. Y hoy, los capitanes tenemos una tropa de primera calidad, movidos por la palabra, con una moral alta. Así que utilicemos estos recursos, sigamos avanzando. Amén. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Nosotros necesitamos seguir avanzando en esta obra y para esto el Señor nos ha llamado. Hermanos, siguiendo con la línea que el hermano Kevin nos estaba compartiendo acerca de cómo se lleva a cabo la obra del Señor,
El día miércoles habla acerca de edificar el tabernáculo y entrar en la buena tierra. Este era el enfoque, o este era uno de los puntos principales que había también en la obra de Dios en el Antiguo Testamento, pero esto es una figura que vamos a llevar a nuestra realidad, lo vamos a llevar a nuestros tiempos y cómo Dios lleva a cabo su obra. Entonces, hermanos, tan pronto como el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿cierto? Y entró en el desierto, Dios lo que hizo fue que formó primeramente un ejército. O sea, convocó a esto que el hermano estaba compartiendo, los capitanes de guerra, ¿cierto? Los soldados. Estaba formando todo esto en el desierto con todo el pueblo de Israel, aunque todo el pueblo de Israel también estaba combatiendo porque alrededor de ellos estaban todas las naciones que querían derribar y querían derrotar al pueblo de Israel. Ya nosotros conocemos esta historia, pero sabemos que el Señor estaba ahí presente y el Señor los entrenó, los ayudó como un ejército para que siguiesen adelante. Bueno, hermanos, el punto principal o el punto central para que el pueblo de Dios, o sea, para el pueblo de Dios, o sea, ellos tenían una meta, ellos se habían fijado, se habían centrado en algo, y era que en la edificación del tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento, en el desierto, como ya lo había dicho, y que también esto representa a la iglesia, qué es lo que Dios está formando hoy, qué es lo que Dios está haciendo hoy, ¿cierto? Dios también nos ha llamado a nosotros, ¿cierto? No, el tabernáculo tenía algo particular, estaba la presencia de Dios. Dentro del tabernáculo sabemos que estaba el lugar santísimo, dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto y ahí estaba la presencia de Dios y eso era lo que ellos más cuidaban. Cuando Dios daba una orden, acuérdense que la nube bajaba, ¿cierto? Y el ejército caminaba, ¿cierto? El pueblo caminaba como un solo ejército y se movía a la dirección de lo que Dios le decía, porque ahí estaba la presencia del Señor. Luego, después de esto, nosotros vemos de que, además del tabernáculo, que es el proyecto de Dios, ¿cierto? El pueblo de Israel también tenía otra meta. ¿Cuál era la otra meta? Entrar en la tierra de Canaán, conquistar la buena tierra. Ellos tenían esta meta, ellos estaban buscando esto, hermanos, llevándolo también a nuestros tiempos. Nosotros también estamos detrás de entrar al reino milenial, nosotros también estamos venciendo. Solamente los vencedores son los que van a entrar en este lugar. Bueno, el Señor también nos está llevando a nosotros a vencer, nos está capacitando, nos está dando una lucha. Nosotros también estamos en guerra en estos tiempos, entonces esto también habla de nosotros. Hermanos, una aplicación que aparece aquí también en esta parte y es muy importante, es basado en Mateo capítulo 18, versículo 3, ¿cierto? Donde el Señor nos está mostrando de que si nosotros, mira cómo dice este texto, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, hermanos, ¿de qué habla esto o por qué tocamos este punto? Hermanos, porque solamente la generación nueva fue la única que entró a la tierra de Canaán, a excepción de Josué y Caleb, fueron los únicos que Dios pudo introducir en la buena tierra. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro pensamiento, tenían otra mentalidad. Ellos llegaron a ser, ¿qué? Hermanos, llegaron a ser como niños. Entonces, hermanos, esta aplicación también va para nosotros. Si no nos hacemos como niños, inocentes, ¿cierto? Sin tantas perturbaciones, sin quejas, sin reclamos, sin murmuraciones, sin estar diciendo absolutamente nada, sin dudar, nosotros podemos entrar a la buena tierra de Canaán. Entonces, hermanos, esto habla para nosotros, esto también es una aplicación para que veamos lo que está pasando en estos tiempos. En estos tiempos Dios está despertando a la generación que Dios está utilizando, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes. Ellos son los capitanes, hermanos. Ellos son los que Dios está llevando hacia adelante, basado en lo que dijo Henry y lo que ya también habló Kevin, ¿cierto? La generación nueva es la que está entrando, es la que Dios está capacitando. Ahora, hermanos, nosotros necesitamos mirar otro punto muy importante que aparece también aquí en este día, ¿cierto? Cuando ellos estaban en el desierto, Dios también necesitaba personas hábiles, así como Kevin la estaba mencionando ahorita, según Segunda de Crónicas 2:14, Dios necesitaba personas sabias, Dios necesitaba personas hábiles. Estas personas hábiles eran para qué, hermano? Eran para poder, primero que todo, construir el templo, construir el tabernáculo. Por otro lado, para tener las vestiduras sacerdotales, ¿cierto? De Aarón y de todos los sacerdotes para poder ministrar a Dios. ¿De qué habla esto, hermanos? Resumidas cuentas. Hermanos, esto habla también de que, bueno, aquí aparece un ejemplo muy importante que yo quiero tocar y era que el padre de Abil, de Irán Abí, era de Tiro, ¿cierto? Y su madre era judía de la tribu de Dan.
Entonces, aunque él no era judío propiamente o netamente, cierto, su madre sí lo era, por lo tanto, él llegó a ser judío. Pero lo que queremos resaltar aquí es el punto de que él venía de allá, de Tiro, de Irán, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaba allí? Él era de un padre que era muy habilidoso, que era ingeniero, era como decir hoy en día un ingeniero, tenía mucha ciencia, tenía mucho conocimiento, tenía conocimiento de arte, lo que le ponían en las manos, él lo hacía porque era un artífice. Hermanos, ¿de qué habla esto? Palabras más, palabras menos. Hermanos, esto habla también de que nosotros, ¿cierto? Dios nos ha puesto en el transcurrir de nuestra vida durante tanto tiempo, en nuestra escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo donde usted y yo muchas veces hemos estado. Hermanos, no vaya a pensar de que Dios lo colocó allí porque Dios lo quiso colocar o porque usted es mucho o porque yo soy poco, porque sepa mucho. No, hermanos, Dios estaba preparando el camino. Dios lo estaba preparando a usted y me estaba preparando a mí, ¿cierto? Para que con estas habilidades naturales, para que un día llegando a la vida de la iglesia, nosotros pudiésemos ser utilizados. Entonces, ¿de qué habla esto, hermanos? Esto habla de esa parte. Ahora, Dios no nos va a utilizar a nosotros con nuestra parte natural, con nuestras habilidades, ¿cierto? Con lo que nosotros nos parece que somos, ¿cierto? Sino que Dios tiene que pasar por un proceso de muerte y de resurrección. Hermanos, esto lo vemos ¿dónde? En el ejemplo de Moisés. Moisés también pasó durante 40 años de su vida siendo entrenado, siendo hábil, siendo lleno de ciencia, de capacidades, y quiso utilizar o quiso hacer la obra de Dios de esta manera. A los 40 años, cuando Dios lo llama, cierto, él vemos de que Dios no lo podía utilizar así y pasaron otros 40 años más en su proceso cuando él ya no sabía absolutamente nada, cuando ya estaba viejo, cuando ya estaba imposibilitado y fue cuando Dios lo utilizó. Entonces, hermanos, esto habla también de nuestra experiencia de muerte y de resurrección, que es donde nosotros necesitamos entrar para poder hacer la obra del Señor. Hermanos, ya para terminar, hermanos, nosotros vemos de que Dios nos utiliza para el avance de su obra, del Señor en estos tiempos. Mira toda la obra que Dios está haciendo, no solamente aquí, sino en África, Suramérica, Centroamérica, ¿cierto? También en Estados Unidos, en toda América, Oceanía, Asia. Hermanos, el Señor está avanzando. Y como el Señor está avanzando, el Señor también quiere que nosotros avancemos un poco más. Hermanos, el Señor nos está mostrando también a nosotros y nos está dando una palabra de ánimo, ¿cierto? El diablo ha venido a robar, a matar, a destruir, ¿cierto? Su obra. Cada vez que Dios se levanta para hacer su obra, el diablo viene a interrumpir su obra. Pero hermanos, para terminar, hermanos, el Señor nos da una palabra de ánimo. Hermanos, vamos a levantarnos. Hermanos, vamos a mirar la parte positiva de la obra que el Señor está haciendo. No escuche nada negativo. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a ver lo que Dios está haciendo, no solamente con los jóvenes, sino con toda la obra a nivel mundial. Hermanos, Jesús es el Señor, vamos a levantarnos y vamos a seguir hacia adelante. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor, así como compartía nuestro hermano Johnny. Vamos a avanzar, vamos adelante, porque el Señor nos mostraba, como compartía el hermano Johnny, hoy hay una gran oposición de parte del enemigo. Hoy estamos en una guerra espiritual. El Señor nos mostraba que el plan de Satanás es crear confusión, destrucción, caos, todas estas cosas. Él quiere destruir todo lo que Dios está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, por esa razón necesitamos creer y confiar en la palabra profética, que es el pan que descendió del cielo. Aleluya. La palabra profética es el pan que descendió del cielo. Por eso necesitamos creer y confiar en esta palabra. Entonces vamos al siguiente punto, que es el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Para eso vamos a mirar en Juan 6:16 para considerar en esto. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. En Mateo 14:22 dice que Jesús los manda que vayan delante de él, y Jesús subió a la montaña a orar.
Eso se encuentra en Mateo 14, 22. Vamos a seguir leyendo aquí en Juan 16, 19. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, de repente vieron a Jesús caminando sobre el mar, y acercándose a la barca tuvieron miedo. Aleluya. Porque en Mateo dice que ellos pensaban que era un fantasma. Hermano, es algo sobrenatural. Que alguien camine sobre las aguas, eso solamente lo hizo Jesús. Y literalmente, en lo físico. Pero hoy el mar testifica el mundo, los problemas que tiene este mundo. Hoy el Señor quiere que nosotros disfrutemos su palabra, que es el pan que descendió del cielo, y podamos avanzar por encima de las dificultades. Recuerden que el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, confía, yo he vencido el mundo. Es por medio de la palabra que vamos a vencer las adversidades. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto al mar, dice: el mar representa el mundo, y este mundo está dominado por principados y potestades, liderado por Satanás. Y eso es lo que vemos en Efesios 6, 12. No lo vamos a leer por el tiempo, pero vamos a avanzar un poquito. Esta misma situación que leemos en el Salmo 2 y 3, donde vemos que allí los reyes, los gobernantes de esta tierra, no quieren saber nada de lo que tenga que ver con Dios. Ellos quieren estar libres, hermano. Entonces dice que aquí dice: los gobernantes del mundo de la tiniebla controlan todo el sistema de las naciones. Y este es el mundo donde vivimos hoy, Señor Jesús. Por eso necesitamos, hermano, cada día, hermano, depender del Señor. Seguimos leyendo el versículo 18 de Juan. Dice: y el mar se iba agitando porque soplaba un gran viento. Mire, el mar se iba agitando porque soplaba un gran viento. Ya sabemos que el mar representa el mundo. La barca representa la iglesia que está en el mundo, pero no hace parte del mundo. Escuche bien, la iglesia está en el mundo, pero no hace parte del mundo. La barca está sobre las aguas del mar, pero las aguas no están dentro de la barca. Señor Jesús, por tanto, no pongamos cosas mundanas en la iglesia, hermano. Aquí solamente hay cabida para el Señor Jesucristo. No traigamos, hermano, aquí dice cultura, fuera, opiniones, conceptos, religiones, estas cosas, no hay cabida para estas cosas. Solamente necesitamos a Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Dice: porque la iglesia tiene un destino donde llegar. La iglesia tiene un destino. Escriba ahí: la iglesia tiene un destino donde llegar. Y con el Señor Jesucristo vamos a llegar. Es con el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Mire, aquí dice: a medida que la obra avanza, las fuerzas espirituales del mal intensifican su oposición. Mire, a medida que la obra de Dios avanza, que la iglesia avanza, la oposición es más fuerte. Recuerde que dice que el mar se iba agitando. Señor Jesús, oh Señor Jesús, dice: la iglesia tiene una misión aquí en la tierra, que es predicar el evangelio. Pero para esta labor necesitamos la fuerza del Señor. Necesitamos la fuerza del Señor para hacer esta obra, que es predicar el evangelio. Para eso necesitamos intensificar el disfrute de la palabra profética, sumergirnos en la inmersión de la palabra, amar más la palabra. Señor Jesús, haciendo gritos de guerra. Por eso llegó el momento, hermano, Señor Jesús, de salir de nuestra mente cartesiana y volvernos al Señor. Señor Jesús, dice, en cuanto al mar, dice: porque el mar con sus olas y tormenta impiden que la iglesia avance. Mire, hermano,
la iglesia, dice, porque el mar, que es el mundo, con sus olas, tormenta, impiden a la iglesia que avance. Señor Jesús, cuando la iglesia avanza, presta atención, cuando la iglesia avanza, los vientos provocados por los principados y potestades son más fuertes. Escuche, cuando la iglesia avanza, el viento producido aquí por los principados y potestades son más fuertes, hermano. Dice, el mar donde los demonios tienen su morada se agita más para que la iglesia no alcance su destino, no llegue a su destino. Señor Jesús, por eso necesitamos, hermano, depender totalmente de la palabra profética, que es el pan que descendió del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos otro punto, en Mateo 14, 28. Vemos que el viento de este mundo no está a nuestro favor. Nunca será nuestro aliado. Mire esto, el viento, Señor Jesús, el viento de este mundo nunca estará a nuestro favor, nunca será nuestro aliado. Y eso es lo que vemos en Mateo 14, 28. Cuando Pedro le dijo al Señor, si tú eres el Señor, déjame que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar, porque en ese momento su fe, su confianza estaba en el Señor. Pero había un viento que había en contra de la voluntad de Dios, en contra de esa palabra que el Señor le dice a Pedro, ven y vas a caminar. Pero Pedro le dio más importancia a la situación que estaba a su alrededor, que estaba alrededor de él, que era el viento, las olas, y comenzó a prestarle más atención a las circunstancias que a Jesús que estaba delante, y se comenzó a hundir, hermano. Por eso le digo, el viento de este mundo no estará a nuestro favor, nunca será nuestro aliado. Necesitamos de la palabra profética del Señor. Que Dios lo bendiga, hermano. Oh Señor Jesús, hoy necesitamos más de la palabra profética. En este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de muchas cosas que están marcando, que muchas veces nos dejamos influenciar por las cosas del enemigo. Por eso hoy no necesitamos flaquear, hoy necesitamos seguir adelante. Amén. Por eso hoy queremos hacer la voluntad de Dios. Hermano, es tiempo. Hermano, ya como nos habla el Señor, es tiempo de que nosotros podamos involucrarnos en las cosas del Señor. Amén. Por eso vamos a leer Marcos, vamos a entrar en Marcos 6, 45. Pero vamos a leer solamente el 50 y el 52. Amén. Porque todos lo veían y se turbaban, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo que los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Vemos aquí que Jesús realizó otro milagro delante de sus discípulos, porque no habían entendido el significado del milagro de los panes. Y a menudo hacen que sea difícil que el Señor obre en nosotros porque nos falta fe. Tenemos que ser como niños y simples al creer. Amén. Por eso el Señor, la invitación que nos hace el Señor es ser simple. La simplicidad es algo que nos lleva a estar involucrados en creer las cosas del Señor. Amén. Por eso el Señor, Él tuvo que realizar otro milagro, porque los discípulos aún no habían entendido el milagro de los panes. Hoy nosotros muchas veces también no hemos entendido nada de esto, hermano, pero la clave está en ser simple y creer. Amén. Hoy el hombre natural vive buscando satisfacer sus necesidades. Hoy busca sus propios intereses.
no busca los intereses del Señor. Veíamos aquí, hermano, que el Señor hoy necesita que nosotros hagamos la voluntad. Es buscar hacer la voluntad del Señor. Pero hay muchas situaciones, hay muchas turbulencias, hermanos, que a veces nos quitan el deseo, el amor por la palabra del Señor. Pero, hermano, el Señor nos invitaba. Dice, no se puede confiar en el hombre que corre tras las cosas. Jesús quiere verdaderos seguidores. Amén. Jesús quiere verdaderos seguidores. Jesús quiere verdaderos seguidores. Jesús quiere verdaderos seguidores. Amén. Que buscan hacer la voluntad de Dios. Hermano, estos verdaderos seguidores están cerca a la palabra. Están buscando, hermano, la obra del Señor, en realizarla, en tener ese amor por las personas. Este ejemplo llevaba, hermano, de que hoy los colportores están en las calles con ese deseo, ¿verdad?, de tener amor por las personas, de que ellos practican esto, hermano. Ellos son los seguidores que el Señor quiere. Amén. Y si usted todavía no hace parte de estos seguidores, hermano, lo invito a de que también nos unamos, hermano, a ser estos seguidores que buscan a Jesús, que buscan su reino. Oh Señor Jesús, mas el Señor nos invitaba también en Mateo 6:33, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Oh Señor Jesús, Él nos invitaba de que que busquemos primeramente ¿a quién? El reino de los cielos. Oh Señor Jesús, y lo demás vendrá por añadidura. Pero también el Señor nos hablaba de la boda de Galilea, cuando se acabó el vino. Vemos aquí, hermano, que cuando se acabó el vino, allí los hombres vinieron al primer milagro. Muchos buscan al Señor para obtener alegría y satisfacción. No busquemos al Señor solo por eso. El Señor puede transformar 5 panes y 2 peces en alimento para la multitud. Hermano, esto ocurrió tras Jesús. Amén. Vinieron y lejos tomaron sus barquitos y cruzaron el mar. ¿Para buscar qué? Para buscar cosas materiales. Hermano, veía que el Señor verdaderamente, hoy necesitamos ir tras Jesús. Hoy necesitamos buscar esas cosas materiales que nos habla el alimento diario, pero dice que son necesarias, hermano, pero hoy necesitamos es hacer la voluntad de nuestro Dios. Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor por hablar su palabra profética, como han compartido cada uno de los hermanos. Esta noche, Señor nos está trayendo mucha luz a cada uno de nosotros, y este tema que el Señor amplió concerniente a la carta de Juan, palabra, vida y edificación. Hermanos, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. El Señor nos está mostrando con mucha luz a nosotros, los hombres, en el llamado que nos ha dado. Hermanos, el hombre, como todos sabemos, vamos a ver un punto aquí, un contexto que Dios trajo con mucha revelación para nosotros, los hijos de Dios. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, pero vemos que este cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Por lo tanto, este cuerpo vive la vida de esta tierra, la vida terrenal. Pero en nosotros también hay un espíritu y una alma, el cual Dios colocó para sí mismo. Dios creó esta alma y a nuestro espíritu. Por eso hoy nuestro espíritu puede contener el espíritu de Dios para unirnos a Él. Pero hay una luz aquí en la cual el Señor nos mostró muchas veces cómo es nuestro andar en el hombre natural, cuánto nos interesamos por las cosas de nosotros primeramente, por buscar resolver lo nuestro primeramente, buscar para el sustento, para atendernos a sí mismos. Y el Señor nos mostró que muchas veces nosotros nos levantamos pensando en qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar, qué vamos a cenar, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él es quien puede alimentarnos, que Él es quien puede darnos el verdadero alimento, que Él es quien conoce aún lo que nosotros somos para Él.
pero hoy gracias al Señor estamos recibiendo esta luz y Dios está ampliando esta visión en nosotros. Cuando vemos allí el ejemplo que sucedió en Mateo capítulo 4, versículo 4, vimos cómo el diablo, el tentador, tentó a Jesús. Y allí Jesús le pudo responder en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh Señor Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios. Hermano, maravilloso ver cómo nosotros hoy estamos viviendo esta época de los adolescentes, de los niños. Ellos ya no están preocupados como nosotros por el sustento o el alimento físico. Ellos están preocupados es por la palabra de vida que están recibiendo de Dios. Dice, nuestros adolescentes ya no pueden vivir sin la palabra. Necesitamos hacer como ellos, practicar la inmersión, transcribir, dormir con Dios y despertar con Él. Ellos están todo el tiempo inmersos en la palabra que alimenta el espíritu y el alma. La palabra alimenta el espíritu y el alma. La palabra alimenta el espíritu y el alma. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Hermanos, hoy nosotros damos gracias al Señor de verdad, de ver cómo esta palabra, el Señor nos ha traído tanta luz. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, cómo el Señor quiere que estemos cerca de su palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 11, dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá, y no lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Hermanos, pero el 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Palabra para cumplir, para que la cumplas. Esta palabra hoy Dios nos la está hablando a nosotros. ¿Para qué? Para que la cumplamos. Aquí en Deuteronomio vemos que esta palabra ya era Cristo mismo. Este plan que Dios estaba organizando con nosotros. Pero los invito a que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 6. Veamos este contexto aquí en la palabra, como el Señor nos muestra este ejemplo. Dice, pero la justicia que es por fe, dice, así no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero aleluya, el 8 dice, más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amados hermanos, amada iglesia, en verdad, yo termino con esta frase en el Espíritu que el Señor me mostraba, de verdad, Él me decía, no perdamos de vista la palabra profética de Dios. No, repita ahí con su hermano que está al lado, no perdamos de vista la palabra profética de Dios. Jesús es el Señor. Amén, hermano. No perdamos de vista, aleluya, el hablar de Dios. Amén. Señor, ya finalizando este encargo de este tema del pan que descendió del cielo, que da vida, hay que considerar algo, y es en Juan capítulo 6:30, mirando todo lo que han compartido los hermanos, y es para considerarlo, meditarlo.
poder revisar también nuestro corazón, mirando todo esto, porque no se quedó allá, es también hoy, debe ser una realidad en su vida y en la mía. En Juan capítulo 6, versículo 30, 31 leemos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Tremendo. ¿Qué obra haces? Hermanos, los judíos pedían señales. Ya Jesús había hecho cantidades de señales, hermano. Como la obra del paralítico, en las bodas de Caná, y un sinnúmero de señales, pero ellos apuntaban a algo, hermano, que nosotros hoy necesitamos revisarlo. 31 dice, nuestros padres comieron, mire, el maná en el desierto, mire, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Mire, Jesús ya había hecho todo, había dado las señales, pero los judíos estaban apuntando, era algo físico. Hermano, hoy es para nosotros, necesitamos revisar, no podemos quedarnos en ese estado, porque ellos suplieron el vientre, una necesidad física. Por eso el Señor apuntaba algo y decía, pero ellos no les importaba el pan del cielo. Hay que mirar, a ellos no les importaba. La pregunta es, ¿a usted y a mí? ¿Será que estamos en la misma condición? Hay que revisarnos, hermano. Esta palabra no es simplemente para tenerla ahí, sino para meditar, para considerar, porque sí, a ellos no les importaba, pero usted y a mí podemos estar en la misma condición. Y dice, no les importaba el pan del cielo con la naturaleza celestial. Hoy el hombre persigue todo lo terrenal, lo que vemos, lo que palpamos. Y el Señor quiere llevarnos a otra esfera, hermano. Usted y a mí, a nuestras familias, el entorno en el que estamos, Dios quiere llevarnos a otra esfera. Por eso es importante. Y dice, con la naturaleza celestial, sino el pan que caía del cielo para alimentarlo físicamente. Ellos se centraron fue en el pan físico. La pregunta hoy es, ¿en qué está centrado usted y yo? ¿Será que es lo mismo? Los hermanos compartían, a veces cuando nos levantamos, ¿qué vamos a desayunar? ¿Y qué iremos a almorzar? ¿Y cómo vamos a cenar? ¿Dónde vamos a cenar? Si hay para cenar. Siempre apuntamos a lo físico. Hermano, y esa actitud debiéramos tenerla también con el pan espiritual. Hermano, vuelvo y reitero, Dios quiere llevarnos a otra esfera. Quiere sacarnos de todo esto que ven nuestros ojos, de esa preocupación diaria, qué comer, qué no comer. Que Dios nos ayude, hermano. Sigo. En Juan 6, 31, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mire, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahí estaba Jesús aclarándole en el versículo 32. No se queden con el pan terrenal. Dios no mandó el pan celestial, mandó un pan físico para saciar el vientre, hermano, vuelvo y reitero. No podemos simplemente quedarnos ahí, preocupándonos con el día a día, qué comer, qué beber. No, Dios quiere que veamos algo mayor que esto, hermano. Que Dios le dé a usted y me dé a mí unos ojos, hermano, para poder ver lo que está en el versículo 32. Voy a leerlo nuevamente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, no lo dio, hermano. Los judíos se centraron ahí en ese pan como señal, imagínense. Dios mío. La segunda parte del versículo 32 dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33, miren. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bueno, usted y yo hoy necesitamos vida.
y esa vida está en Jesús, como ese verdadero pan. Que su urgencia, hermano, y la mía hoy, sea preocuparnos por el pan. ¿Pero cuál pan? El pan que descendió del cielo. Ese debe ser mi preocupación. Mire que estamos, hermano, ya son las 11 de la mañana y usted y yo estamos preocupados que vamos a almorzar. Pero esa misma preocupación no la tenemos con la parte espiritual, con el pan que descendió del cielo. Que Dios nos ayude, hermano, podamos despertar, podamos reaccionar. Yo necesito cambiar mi actitud, poder preocuparme por el pan que descendió del cielo. Amén. Y el Señor decía en Juan 32, 33, dice, no nos dejemos engañar por el pan físico, hermano. Mire, no nos dejemos engañar por el pan físico, por el pan de esta tierra, porque la verdad es esa, corremos sobre eso, entramos en ansiedad, nos preocupamos mucho por buscar ese pan, pero el Señor está apuntando a algo y es para considerarlo, no nos dejemos engañar, podamos revisar. Entonces sigo con el 34 del mismo capítulo 6 de Juan, dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Mire, hermano, tremendo. Cuando Jesús les habló así, que da vida al mundo, ellos pidieron ese pan. Danos ese pan. ¿Por qué? Porque hoy el hombre quiere que le estén dando, que le estén saciando sus necesidades. Hermano, pero Dios quiere algo mayor, vuelvo y reitero. Y en el 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Miren, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Dios nos ayude, hermano, poder revisar todo esto y considerar ese verdadero pan. Y cierro con Santiago 1, 16, 17, hermano. Gracias al Señor por el libro de Santiago. Santiago 1, 16, dice así. Aleluya por este libro. Dice, amados hermanos míos, no es rey, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya. El Padre nunca cambia, hermano. En Él no hay cambio ni variación. Necesitamos, hermano, perseguir el pan que descendió del cielo. Que Dios nos ayude, hermano, y nos dé una actitud adecuada frente a esto. Que Dios les bendiga. Espero que sigamos ahí para unos anuncios, unos encargos. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Jesús es el Señor, amado iglesia. De verdad, gracias al Señor por su palabra profética en esta noche. Amén. Hermano, queremos rápidamente transmitir un encargo de parte del Señor y de manera muy especial es sobre la comunión que a la próxima semana tenemos con nuestro amado hermano Julio Sánchez. Amén. Comunión de espíritu, vida y edificación en toda la región y todos los hermanos también que van a estar participando de esta comunión. Hermano, queremos anunciar que este domingo se cierran las inscripciones, hermano, para la comunión en Atanque, que es el 11. Todos sabemos que inicia el 10 aquí en Valledupar, el día viernes, juntamente con la inauguración de Casa de Colportores. Pero el día 11 la comunión sigue en Atanque. Entonces, hermano, para inscribirnos en Atanque, para ir a Atanque, para trasladarnos a Atanque, debemos, hermano, por muy tardar este domingo, inscribirnos. ¿Por qué? Por tema de logística, tema de alimentación, por tema de hospedaje, todo eso, hermano. Entonces, por favor, en lo posible, este miércoles, hermano, todos los hermanos que van para Tanque el día 11, por favor, inscribirnos este domingo. Hermano, y si es lo más necesario también con su participación. Recordamos que para Tanque se necesita una totalidad de 50,000 pesos, que incluye 30,000 pesos pasaje ida y retorno, y 20,000 pesos la participación, para un total de 50,000 pesos. La comunión el domingo continúa en Valledupar. Vamos, como todos sabemos, vamos a estar en el Auditorio Paisaje del Sol, al lado del Coliseo. Ahí inicia la fiesta a partir de las 8 de la mañana hasta la 1. Allá nuevamente, allá vamos a almorzar juntos. Y recordamos para los hermanos ya de aquí de Valledupar, hermanos, la participación también. Hermanos, la participación tiene un valor de 30,000 pesos también. Hermano, estar abierto nuestro corazón,
nuestras casas, muchos hermanos vamos a hospedar. Entonces, hermanos, esto va a ser una fiesta. Hermano, Dios está de fiesta y esto debe ocasionar en nosotros un gozo, una alegría, un entusiasmo, porque vamos a disfrutar su palabra profética. Amén. Hermano, también para el día de mañana, hermano, recordamos el servicio del aseo. Le corresponde al sector B, todos los hermanos del sector B. Hermano, el Señor los convoca, hermano, para este servicio de amor, este servicio, hermano, de vida, para edificarnos los unos a los otros. Entonces rogamos, hermano, por cada sector, los del sector B, cada sector, vamos a traer 2 hermanos para que juntamente, hermano, podamos hacer este servicio de amor en todo el local de reuniones. Amén. Hermano, asimismo recordamos mañana se está haciendo tormenta de vida, que iniciamos el día 30 hasta el día hoy viernes. Mañana culminamos con un gozo. Vamos a estar en una casa campo, todos los adolescentes y jóvenes que participamos de este encargo de tormenta de vida, donde muchas personas han recibido el evangelio del reino. Más de 60 aquí han sido sembrados. La gloria sea para el Señor. Todo por creer y obedecer, por ser sencillos y simples como los adolescentes. Entonces, hermanos, vamos a hacer uno. Rogamos a la iglesia que siga orando. Mañana vamos a estar disfrutando ya en un lugar, hermanos, disfrutando con ellos, un tiempo de recreación con ellos, bañándonos en la piscina, jugando con ellos. Entonces rogamos a la iglesia oración. Amén. Y así mismo, hermanos, recordamos los votos de amor, nuestros diezmos, voto de Bucafé, voto de Expolibro, voto de Brasil, hermano, todo lo que está unido al Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales, podamos ser uno. Amén. Hermano, y finalmente el domingo, la fiesta del Señor. El Señor nos espera a todos puntuales a las 9 en punto, antes faltando 10 para las 9, para disfrutar de la victoria del Señor. Amén. Jesús es el Señor. ¿Qué tal si culminamos orándole y dándole, hermano, toda la gloria al Señor? Amén, Señor Jesús. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra profética. Señor, tú quieres que nosotros podamos practicar, podamos tener un corazón puro delante de usted, para así, Señor, hacer su voluntad, que es llevar este evangelio a muchas personas. Gracias, Señor, por todo lo que tú, hermanos, que tú has usado. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Señor, bendícenos y guarda. Amén. Jesús es el Señor. Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta, que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Alerta, Dios de fiesta. Expresa Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría, que en nosotros sí, Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta. Dios nos dice izquierda, derecha. Dios